Amigos, nos encontramos precisamente el día de hoy, iniciando nuevamente el proyecto Entre Pláticas y Leyes. Así, amigos, el día de hoy nos acompaña el licenciado Gregorio Martínez Barrón. Licenciado, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola Edgar, bien, aquí mira, pues como siempre, con toda la actitud. Qué bueno, me da mucho gusto y precisamente este podcast es con la intención de ir viendo y analizando cada uno de los puntos, sobre todo pues nosotros como abogados que constantemente estamos directamente ante el Poder Judicial, tanto de la Federación como del Estado. Y cuéntame, licenciado, pues bueno, dando inicio, ¿cómo ha sido el inicio de su carrera? ¿Por qué eligió ser abogado aquí precisamente Mira, en... sucede algo bien curioso con mi decisión, siempre quise ser abogado, nunca tuve una duda si quería ejercer alguna otra profesión. Claro. Siempre mantuve mi firme convicción de ser abogado y pues mira que aquí ya llevamos más de 20 años en esto. Ah, wow, eso es muchísimo. ¿Y Sí, cuál ha sido la materia que más le ha gustado a usted? siempre he elegido el área penal, siempre me ha gustado el área penal. Sin embargo, por cuestiones del destino, pues me tocó litigar algunas otras materias, materia mercantil, familiar, civil, pero bueno, por ahí el destino me llevó también a querer litigar el área penal y aquí estamos todavía. Wow, no, qué padre. Y fíjese que la gente dice que el área penal es peligrosa. ¿Está correcto usted eso? Mira, licenciado, todas las áreas son peligrosas, todas las materias son peligrosas. Es peligrosa el área civil, es peligrosa el área familiar, el área laboral, todas las áreas son peligrosas. Claro está que por el tipo de materia que se maneja en la cuestión penal, pues siempre hay un poco más de riesgo. Sin embargo, vaya, el peligro radica precisamente en el comportamiento del abogado. Si el abogado dice, promete, algo que no va a cumplir, pues definitivamente se encuentra en peligro, pero si ese fuera el caso, pues absolutamente todas las materias son peligrosas. Claro, y aquí se basa, bueno, no sé si sea directamente por el tema del cliente o es más que nada por el sistema. Y creo yo que es por el cliente que se maneja, pero obviamente si hay un riesgo, pero todas las personas, todos los clientes son diferentes. Claro, exacto, Entonces, quién tienes como cliente no lo sabes. claro, exacto. Y bueno, efectivamente, ¿no? El área penal es un tema que para muchos dicen no es delicado, pero realmente su servidor también maneja el área penal y evidentemente también pues ha estado dentro de esa misma cuestión y también considero la misma circunstancia, ¿no? Concuerdo totalmente con usted, Gregorio. Gracias. Y precisamente me llama mucho la atención sabemos que el área penal es muy amplia, pero sobre todo, ¿hay alguna especialización en materia específica de algún tipo, digamos, de hechos delictivos específicos sobre un delito o maneja una amplitud usted? Pues la especialización podría ser tal vez en el delitos del fuero común y delitos del fuero federal. Sin embargo, una especialización como tal sobre tipos penales no lo hay. Es decir, no hay un abogado especialista en despojos, no hay abogado penalista especialista en fraudes, no, sino que el abogado penalista abarca todos esos tipos penales. Lo que sí es que hay abogados que se especializan en el área federal y hay otros abogados que se especializan en el fuero común. Tu servidor, pues, se desempeña en ambos fueros. Perfecto. ¿Y en qué consiste la división del área federal al área común? Los delitos que pertenecen al fuero federal se encuentran en leyes federales principalmente. Hay otras cuestiones que para fines académicos tal vez podría desglosarlos, sin embargo, pues ese no es el caso, ¿no? de desglosarlos en la cuestión académica, pero sí podríamos hacer una diferencia de los tipos penales que pertenecen al fuero común, pues los encontramos en leyes del fuero común, es decir, leyes estatales. Claro. En el caso de Baja California, pues tenemos un código penal para el estado de Baja California y en él encontramos precisamente todos los delitos que pertenecen al fuero común. Hay otras leyes federales, por ejemplo, que es el ejemplo clásico que ponemos en la academia. Tal vez podríamos hablar de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, trae un capítulo especial también de delitos y ahí hablamos, como es una ley federal, pues pertenecería al fuero federal. Y bueno, como saben, la comunidad, nosotros nos encontramos en la ciudad de Tijuana
Y dentro de todo ese lapso de tiempo que usted ha estado litigando, ¿cuál es el delito que más común ha tenido que atender usted? Aquí en Tijuana es muy común todos los narcomenudeo. eh, Posesión, portación de arma de fuego es también muy común el delito. Despojos, ahora con la cuestión inmobiliaria, pues también se cometen muchos delitos de ese orden. Entonces, ¿qué es lo que más atendemos? Casi por lo regular delitos patrimoniales, cualquiera, fraude, robo, etcétera, despojo, y en el fuero federal, pues todo lo que tenga que ver con las armas de fuego. Perfecto, mire, qué padre, es una amplitud de manera muy genérica realmente, ¿no? Y bueno, realmente sabemos que cuando hay situaciones, por ejemplo, de algún familiar, una persona que está siendo detenida, ¿no? Específicamente, ¿cómo uno puede llegar a saber cuál es el delito que le está inculpando? En este caso, me imagino que es la propia fiscalía a través de, lo más probable, una detención por un policía municipal o una institución, ¿no? En relación a eso, Edgar, lo procedente es siempre, pues obviamente, consultar al abogado de su confianza, pero lo principal es buscar en el Registro Nacional de Detenciones, primero a ver dónde está, es decir, qué autoridad lo detuvo, Perfecto. y posteriormente entonces trasladarnos de forma segura con esa autoridad para que nos diga pues cuáles son los delitos por los cuales detuvo. Pues es importante saber que ninguna persona puede ser detenida si no hay una causa que justifique esa detención. Entonces, cuando se encuentra justificada, pues eso se tendrá que determinar a través de una autoridad judicial. Claro. Entonces, primero es investigar a ver dónde está, qué delito es, y quién les va a decir qué delito, pues en la fiscalía, que es el órgano investigador. Perfecto. Y aquí, bueno, sabemos concretamente que las personas, en este caso, que tienen algún familiar, mayormente ellos acuden ante la autoridad de fiscalía y lamentablemente no son atendidos de manera correcta. Siempre fiscalía mayormente busca, ¿no? En este caso, eh, mencionarles que buscan un abogado y que evidentemente pues es el que lo va a atender, porque me ha tocado en muchas ocasiones que la propia fiscalía le dice a la ciudadanía, o en este caso a las personas que tienen un familiar detenido, nos dicen a nosotros por parte del familiar que fiscalía no los quiere atender porque no viene con un abogado. Eso es muy común aquí en la ciudad. Sí, fíjate que desafortunadamente las instituciones que deben realizar el trabajo de investigación del delito, pues a veces, de los delitos, a veces la atención no es bien recibida. Y claro está que eso tiene que ver con muchas cuestiones institucionales, donde no hemos entendido que las fiscalías y todos los aparatos que pertenecen a cualquiera de los poderes son servidores públicos. Entonces, claro, el servidor público está para eso, para servir precisamente a la ciudadanía. Sin embargo, se distorsiona esa cuestión y el ciudadano pues ahí lo traen de un lugar a otro, y a veces no recibe la atención que debe merecer. Máxime, pues imagínate que una persona tiene su familiar desaparecido, va a investigar, y cuando llega a fiscalía le dice, pues no te puedo atender, o te hago mala cara, malos tratos, etc. Claro. Entonces creo que se ha distorsionado un poquito por ahí la cuestión del funcionario público. No todos, hay personas de verdad que están comprometidos con su trabajo, por supuesto, pero hay otros que es la gran mayoría que de verdad, vaya, no atienden de forma correcta, y es como si fuéramos a pedirles algo Claro. gratis, cuando ellos reciben un sueldo Ya, precisamente por ello. no, la verdad, qué mala onda, ¿no? Y fíjate que me ha pasado mucho que hay ocasiones que uno acude por algún tipo de trámite sencillo y pasa que la propia fiscalía rechaza a la persona ciudadana y acude con uno, con su servidor, le pregunta, oye, ¿cómo le puedo hacer? Cuando uno como abogado acude, pregunta, pues a un abogado precisamente hay ciertas situaciones que pasan que no te pueden hacer, digamos, jugártela, ¿no? Decirte, no, pues ven mañana, ¿no? Porque nosotros sabemos cómo es el esquema interno. Pero a veces me ha pasado que le dicen, vuelve mañana y mañana te doy información, y no es posible eso. ¿Cómo
nosotros que sabemos del sistema, sabemos que si nos dicen algo así, no, ¿cómo, por qué tengo que venir mañana si la información es inmediata? Sí, claro. Vaya, la persona que es detenida, pues sabemos que a partir de que es presentada al Ministerio Público, hay un término que tiene esa autoridad investigadora, y lo cual es crucial para el efecto de llevar una defensa de forma adecuada, porque uno de los derechos de esa persona detenida, pues es precisamente que tenga acceso a un abogado, Claro. y que ese abogado le dé la asesoría adecuada. Entonces, si no le damos la información adecuada al familiar para que éste a su vez pueda saber que tiene un término de 48 horas cruciales para poder llevar a cabo una defensa, hay que calificar esa detención primeramente. Así es. ¿Por qué se detuvo? ¿Verdad? Y esa autoridad que hizo la detención pues tendrá que justificar en una primera instancia con ese órgano investigador que es la Fiscalía, justificar por qué lo detuvo. Y claro está que una vez calificada esa detención por Fiscalía y que inicie, por supuesto, esa investigación penal, pues será presentado con un juez donde, por segunda vez, tendrá que justificar el motivo por el cual se detuvo. Entonces, dentro de esas 48 horas, pues habrá que darle la información adecuada al ciudadano para que tenga precisamente ese derecho a una defensa adecuada. Claro, y ha pasado algunos casos a usted, Lick, han pasado el lapso de las 48 horas y han salido los clientes, o ha pasado también antes de las Sí, 48 horas. como comentamos al inicio, no todos los servidores públicos, no podemos hacer una generalización. Hay servidores públicos que son muy comprometidos, por supuesto, ministerios públicos que son muy comprometidos con su trabajo, y que, vaya, si la persona no fue detenida de forma legal, pues la dejan en libertad dentro de esas 48 horas, precisamente por esa calificación de detención en una primera instancia. Sin embargo, también habrá que ver que si no hay elementos suficientes a juicio de la propia Fiscalía, para efecto de retenerlo por más de esas 48 horas, pues lo puede dejar en libertad. Claro. Pero sí depende mucho del compromiso del funcionario público. Ok, entonces más que nada, aparte de lo que hay dentro de una carpeta de investigación, porque es importante decirles a la comunidad que cuando una persona es detenida, se le forma una carpeta de investigación. ¿Y qué es eso? Es prácticamente los datos de investigación o práctica como los hechos que sucedieron que le están inculpando un hecho delictivo. Entonces, a partir de ahí, considero también que la propia fiscalía también debe tener un criterio, ¿no? Específico, que en ese momento si la policía me trae una persona que me detuvo, un ejemplo, ¿no? Algo bien sencillo que ha pasado en muchas ocasiones, pero es un dato importante decirlo, el tipo robo famélico, ¿no? Que robo por necesidad, ¿no? Por el hecho de que tengo hambre, ¿no? Pero son ese tipo de situaciones que a veces que el mismo Ministerio Público puede determinar en ese momento si se Sí, ejercita esta acción penal. e incluso podría ser hasta con un juez calificador, ¿no? ¿A poco? Que conocemos como un juez calificador. Vaya, en una primera instancia esto no constituye propiamente un delito, Ajá, ¿no? exacto. Sin embargo, para determinar precisamente ya si las circunstancias por las cuales le presentan a la persona en una primera instancia a un juez municipal, por ejemplo, determina, sabes que esto sí pertenece a la cuestión penal, y lo manda con ese órgano investigador penal. Y ese órgano investigador penal tendrá ese deber de revisar si efectivamente su conducta pues invada ese campo del derecho penal, y si no es Claro. así, pues entonces tendrá que dejarlo en libertad. Es decir, tu conducta no constituye propiamente un delito. Claro, y aquí, Gregorio, me llama mucho la atención, sobre todo para la gente, para la comunidad. ¿Qué consejo le puede dar en el momento cuando una persona es detenida por de un familiar, de un detenido? ¿Qué consejo pudiera esta persona como ciudadano precisamente atender ese tipo de circunstancias para poder tener información? ¿Qué es lo que usted recomendaría al respecto? En el caso de la persona detenida, pues exigir su derecho a llamar, Claro. ¿verdad? Para avisar dónde está. En el caso del familiar, pues vaya, inmediatamente acudir con un abogado. Es importante que, pues, tener esa plena conciencia de que no todos pueden pagar un abogado, pero
vaya, y abogados públicos también. Pero siempre es a tratar de acudir con una persona experta y es algo muy sencillo porque cuando le duele algo a nuestro carro, pues lo llevamos con el mecánico, ¿verdad? Igual cuando hay una cuestión de carácter jurídico, pues la persona adecuada para llevar a cabo ese trabajo es precisamente un abogado, porque es un perito en derecho, ¿cierto? Entonces ese perito tendrá que dar la asesoría de forma adecuada. Esto es para efecto de evitar precisamente que cuando llegue el familiar a la agencia del Ministerio Público, el Ministerio Público le diga, pues no te puedo atender, vente mañana. Y no es precisamente el Ministerio Público, es el funcionario que está en barandilla, como lo conocemos, y quien recibe a la persona, ¿no? Claro. Muchas de las veces es la persona la que, ese funcionario que no tiene la atención adecuada. Perfecto. Y una pregunta que me van a hacer y es muy común, ¿un abogado penalista es caro? Pues es que dependería del abogado, no hay un tabulador como tal que te diga por este delito te voy a cobrar tanto, pero por la mayoría, si me preguntas si son caros, no son caros. eh, Creo yo que hay bienes jurídicos que debemos eh, vaya, proteger en este caso, y priorizar en qué es los bienes jurídicos. Pues mi vida, por ejemplo, es un bien jurídico, la libertad es un bien jurídico, y si estoy sujeto a que pueda ser privado de mi libertad, pues yo creo que absolutamente ningún dinero podría comprar esa libertad. Entonces, son caros, todo sería muy subjetivo de mi parte decirte si es caro o no, porque también que habrá que ver las posibilidades económicas del cliente. Pero en el caso, vaya, he sido en mi despacho generalmente muy consciente de esa situación, y generalmente tratamos de ayudar precisamente a las personas cuando pues tienen esa necesidad. Es decir, no hay que aprovecharse de la necesidad, y contrario a ello, pues tratar de ofrecer un buen servicio. Porque tengo que ser coherente de lo que critico con lo que yo hago. Es decir, yo no puedo criticar el buen funcionamiento de un aparato, en este caso de fiscalía, que ahorita comentábamos, no de forma genérica, sin embargo, sí como un indicador. Yo no puedo ser criticar y por acá, por otro lado, ver al cliente con signo de pesos. Creo que eso no es correcto. Perfecto, licenciado. Y bueno, nada más para poder cerrar este esquema y sobre todo, gracias por toda la información, licenciado Gregorio. Y cuéntanos muy sencillamente, ¿cuántos años de experiencia tiene en esto? Ya lo dije al inicio, más de 20 años Más de Edgar, 20. ya en esta situación de la cuestión jurídica, Claro. y en el ámbito penal, pues prácticamente desde que inicia el sistema acusatorio. Estamos hablando de 2008 que empezamos a prepararnos precisamente en el sistema acusatorio. Perfecto. Pues bueno, amigos, este es el fin de este capítulo de Entre Pláticas y Leyes. Y pues bueno, de darles unos pequeños consejos relacionados a la cuestión penal y de todas las circunstancias que pueden suceder. Algo muy concreto y definitivamente es que cada vez que ustedes tengan una situación o una cuestión personal, siempre es recomendable ir con los expertos. Así que recomendamos este tipo de esquema, dado que las circunstancias pueden ser más graves o se pueden ir aumentando. Así que amigos, síguenos en nuestros canales y al mismo tiempo, pues regálanos un like. Así que nos vemos pronto. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego, amigos. Hasta luego.